Vamos a comenzar este hermoso día dándole la bienvenida a nuestro primer presentador, a Rafa Jaime. Yeah, Rafa Jaime is an elite Mexican mountaineer, ultra triathlete, and entrepreneur who was diagnosed with bilateral retinoblastoma as a child and became completely blind by the age of 18. He is the first world's blind Ultraman triathlete and the first blind Ibero-American to conquer Mount Everest. As lead climber for Cordada Oscuras, he's on a mission to summit the highest peak of every continent. Vamos a dar la intro de español, ¿no? ¿Ocupan español o no? ¿No? Ok, entonces le damos la bienvenida a Jaime de nuevo. Yo sé que quiere empezar con el video, pero un fuerte aplauso, por favor. Hola, soy Paulina Gaitán. Hoy quiero presentarles a alguien de espíritu inquebrantable. Ese alguien se hace llamar un explorador del mundo y cuentacuentos, que día a día busca encontrar su trascendencia en todo lo que hace. Muchas personas encontramos dicha trascendencia en las artes, la ciencia, los deportes u otras actividades. ¿En dónde encuentras la tuya? Charla con el alpinista ciego, invidente. La tormenta y hoy es un día súper, pero súper especial. Así que ahorita los veo, muchachos. Así es, en el desierto del Sahara, donde son 230 kilómetros. Rafa Jaime. Tengo un proceso un poco peculiar, nazco como cualquier niño. Equipo literalmente enano, se auxilian de la tecnología. Estos 9 años que tengo ciego, irónicamente, he visto más de lo que veía antes. 2 meses tocarán el techo del mundo y se convertirán en el primer equipo de México y Latinoamérica con un integrante ciego en llegar a la cima del pico más alto que hay en este planeta. Para mí un gusto presentarles a mi amigo Rafa Jaime. Yo soy un firme creyente que todos tenemos una gran historia que contar. No importa de dónde venimos, lo importante es hacia dónde vamos. Es decir, origen
no significa destino. Muy buenos días, ¿cómo están? A ver, acuérdense que ayer les dije que soy ciego, no sordo, entonces yo siempre necesito mucho ruido. ¿Cómo están? Parece que ni desayunaron, que se desvelaron, pero bueno, de verdad es un gusto poder estar aquí otra vez con ustedes. Agradezco a todas y a todos por estar aquí esta mañana, por dejarme compartir un ratito con ustedes. Si bien ayer tuvimos una conversación donde de manera un poco más impersonal estuvimos rebotando algunas preguntas, Vicente y yo, y algunos de ustedes estuvieron participando por ahí. Hoy quiero contarles esta historia, pero de manera completamente diferente. Hoy a esta charla yo le he denominado Everest de intentos se construyen sueños, porque creo que todas y todos el día de hoy estamos escalando nuestras propias montañas, nuestro propio Everest. Y justo yo recibí esta invitación para venir aquí con ustedes en marzo de este año. Recuerdo que Vicente me contactó por WhatsApp, fue muy particular en decirme de qué se trataba, a dónde venía, y la verdad es que sin pensarlo dije que sí. Y yo soy de esas personas que no creen las coincidencias, sino las diosidencias. Hace unos días fue el aniversario luctuoso de mi madre y mientras yo estaba entrenando en el gimnasio de mi casa, salían canciones que tenían una quote, una nota, un texto que hacían referencia a mi madre. Y yo decía, ¿en qué momento alguien me puso esta canción en el playlist? Y justo hace 2 días estaba nuevamente en el gimnasio, estaba tomando aire y estaba pensando cómo iba a ser mi visita aquí con ustedes. Y otra vez, Dios de una manera que a mí me gusta mucho, se manifestó. Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Esto jamás lo hago en una conferencia, pero es algo que me pasó, que escuché y la piel se me puso chinita y por eso ansiaba venir aquí con ustedes. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Y de manera respetuosa tomar la mano de las personas con las que están sentados y sentadas. Hoy estamos aquí porque buscamos algo. Todos los días al despertar estamos buscando algo y todos los días nos estamos enfrentando a algo. Amor propio, un sueño, las ganas de construir algo. Pero muchas veces entre ese camino de construcción tenemos inseguridades. Pensamos que las diferencias o la posición en la que estamos el día de hoy no nos acercan a eso que queremos vivir. Lo único que quiero es que escuchen lo que esta canción dice y que sientan esta energía. Que se vayan a los pensamientos de lo que quieren, de quiénes son, de qué les gustaría vivir y cómo les gustaría sentirse. Y hasta que no se acabe la canción, no abren sus ojos. ¿Ok? Música, por favor. Por favor, Dios, haz que entienda que todo lo bueno que me sucede en la vida es porque lo merezco. Haz que entienda que lo que me mueve a buscar tu verdad es la misma fuerza que movió a los santos y que las dudas que yo tengo son las mismas que los santos tuvieron y que las debilidades que siento son las mismas debilidades que los santos sintieron. Por favor, Dios, haz que sea lo suficientemente humilde como para aceptar que no soy diferente del resto. Amén. ¿Qué es lo que estás buscando el día de hoy? ¿Por qué estás aquí? Sé honesto contigo y con la relación que tienes con Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta? Terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo. ¿Cuáles son las inseguridades que hoy te acompañan? Con el universo ¿Y
¿Cuál es la luz que necesitas ver para seguir el camino que crees adecuado? El adecuado para ti, porque nadie entiende lo que estás viviendo más que tú. Hoy quiero que en esta conversación que vamos a tener, verbalices y sientas tus propias respuestas. Y que a la par de esto, entiendas que no estás solo y no estás sola. Efectivamente te acompaña Dios, pero afortunadamente estás en un grupo con personas que están aquí y se preocupan por ti. Porque lo que construyes en este lugar impacta en la vida de muchas otras personas. La pregunta nuevamente es: ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? Ahora sí, vayan abriendo sus ojos. La canción prácticamente se está acabando. Y esta canción la escuché justo cuando estaba entrenando y se me salieron las lágrimas. Y dije, vamos a romper el protocolo. Jamás he puesto esta canción. Pero sí me llevó a entender qué quería. Y hoy quiero estar aquí para sembrar una semilla en ustedes. Me voy a presentar un poco, si bien ya me han presentado como 50 veces, van a decir otra vez este güey se va a presentar. Mi nombre es Rafa Jaime, soy un mexicano, gracias. Soy abogado de profesión. Alguien alguna vez me dijo, Rafa, la justicia es ciega, y dije, en chinga, eso es lo que yo tengo que estudiar, ¿no? Fui atleta de alto rendimiento durante muchos años, fui a Paralimpiadas, durante muchos años estuve al más alto nivel competitivo. Si bien sigo practicando deporte, ya lo hago de manera diferente. Ahora trato de tener experiencias que muy pocas personas puedan tener en el mundo para ejercer esta profesión tan bonita que tengo, y es contar historias. Por eso, a partir de este momento, y porque sé que me estoy llevando muchos amigos a casa, muchas amigas a casa, no quiero que se refieran a mí, al speaker, al cieguito, al montañista. Quiero que me digan Rafa. ¿Qué van a decir? ¿Cómo? Rafa. Ya si alguien me quiere decir bombón, papacito, mi rey, se vale, pero Rafa está increíble. ¿Okay? A mí me gusta siempre. ¿Qué imagen está detrás de mí? ¿Cuál? Ok. ¿Esa cuál es? La negra, perfecto. Ya, de ahí ya corro perfecto. Cuando contamos una historia, siempre me gusta pensar, cuando se vayan a su historia, siempre hay que pensar de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y yo me siento muy afortunado de ser mexicano. Por mi trabajo y por el deporte, he tenido la oportunidad de conocer más de 56 países alrededor del mundo. Y conozco de valores, de cultura, de tradiciones, de fe. Pero difícilmente como lo he visto en mi país o en mi origen o en mi entorno. Mi familia es una familia muy pequeñita, una familia mexicana tradicional. Mi papá se llama Rafa Jaime. Mi papá no tuvo ni tantita creatividad para ponerme el nombre. Dijo, el mismo y te chingaste y fue, ¿no? Me hubiera encantado que me hubiera puesto el John Rafael Brian de Jesús, no sé, algo así más creativo. Pero ni eso se le ocurrió a mi papá. Mi papá es una persona de un carácter muy fuerte, con la que difícilmente yo podía platicar, dialogar, y mi papá era como un militar. Lo que él decía en casa, eso se hacía, y no había más. Creo que gracias a él, de manera directa o indirecta, conocí la disciplina. Tengo una madre
una mujer maravillosa, el amor de mi vida, mi madre Silvia Jaramillo. Como ayer se los decía, una mujer desmadrosa, querendona, que me apapachaba mucho y que siempre me apoyaba. Era mi mejor partner en todos mis emprendimientos, en todas mis aventuras. Tengo una hermana más grande, 9 años más grande que yo, Paola, y es la mujer que siempre he considerado el apoyo incondicional de mi familia. Hablarles de mí es hablarles de un niño que nació completamente sano. Quienes estuvieron ayer saben que yo no nací ciego. Mis ojos funcionaban perfectamente. Y si algo me caracterizaba desde muy niño, es que yo era un niño con mucha energía, con mucha pila. Todo el tiempo estaba brincando, estaba saltando, estaba rayando las paredes. Y mis papás decían, ¿a qué hora se le acaba la pila a este cabrón? No, ya que nos deje descansar un rato. Se me hace que tienen hijos aquí desmadrosos. Y mis papás desde los 3 años me empezaron a llevar a diferentes actividades deportivas. Desde los 3 años yo nadaba, yo iba a clases de taekwondo y a los 5 años me compran mi primer bicicleta. En aquel entonces era lo más normal del mundo que los niños saliéramos a jugar a la calle porque no había tráfico, no había inseguridad y yo jugaba con todos los vecinos de mi calle. Y cuando me compran mi primer bicicleta, tengo un pequeño accidente. Voy en ella, caigo en un hoyo, salgo volando y me pego en la frente. Mis papás piensan que es el accidente normal que le pasa a cualquier niño y que lo único que resta es levantarte, sacudirte y seguir jugando. Pero conforme pasaban los días, mis papás se daban cuenta que mis reflejos visuales no eran los mismos, que algo raro estaba pasando con mis ojos. Y ahí es cuando deciden llevarme con un doctor de la vista y le dan la noticia a mis padres que yo tenía cáncer. Tenía cáncer en las 2 retinas de mis ojos. Y ayer bien les platicaba que para mí no fue un proceso complicado porque a los 5 años no entiendes lo que es tener un cáncer. Que la parte complicada fue para mi padre, para mi madre y para mi hermana. Porque ellos tenían que procesar, porque ellos tenían que conseguir el dinero, porque ellos al verme mal sentían el estrés. Y yo como pude me aferraba y tras 1 año y medio de estar luchando con esta enfermedad, le ganamos la batalla al cáncer, pero lo único que pasó es que me tuvieron que quitar la vista de mi ojo derecho. Ahí está la foto del niño. Esa foto es 2 días después de haber perdido mi primer ojo. Ese parche es a 2 días de que me habían quitado el cáncer. Y si se fijan, en mi rostro no hay una expresión de miedo o de dolor. No sabía qué estaba pasando. Y es que cuando somos niños, los problemas los vemos diminutos. El dolor pasa, porque la inocencia es nuestro músculo para enfrentar la vida. Y lo único que me restaba a mí era hacer lo que haría cualquier otro niño. Me pondrían una prótesis y hacer mi vida normal. Recuerdo que regresé a la escuela y podía seguir practicando mis deportes, poder estudiar. El hecho de solamente tener un ojo no me limitaba. Pero cuando tenía entre los 11 y los 12 años, conocí algo que en mi tiempo le decíamos la famosa carrilla y hoy le denominan el bullying. Como era evidente que yo no tenía uno de mis ojos, me ponían apodos o sobrenombres. Me decían visco, ojo de pirata, ojo de canica. ¿Y qué hacía yo? Pues andar madreando niños para que me dejaran de decir cosas. Pero estamos de acuerdo que no era el método adecuado, porque lo único que hacía era pelearme, confrontarlos, y eso a ellos los motivaba a seguirme diciendo cosas. Esto se repetía día tras día, y en una ocasión mi madre va por mí a la escuela, me deja en la casa, y me acuerdo que me voy a la sala a estar solo llorando. Y mi padre va llegando del trabajo. Mi padre a lo lejos me ve y me dice, ¿qué pasa, Rafa? ¿Te siguen diciendo cosas? Y yo solamente asiento con la cabeza. Y mi papá me deja un ejemplo que hoy les quiero compartir. ¿Alguien trae un billete que me pueda prestar, por favor? Y si es de $100, mejor. Vamos a ver cómo anda el presupuesto aquí. Gracias.
Mi padre se sienta al lado mío y me hace una pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué es esto? Pero esto en esencia, ¿qué es? Papel. Correcto. A este papel nosotros le hemos puesto un valor y un significado. ¿Cuánto vale esto? ¿Es de 20? Ok, no que de 100, ya ven. No me alcanza para ir al mall. ¿Cuánto vale? $20. ¿Y esto qué significa allá afuera? ¿Qué significa? Dinero, correcto. Dinero. ¿Qué pasa si yo agarro este billete, lo empiezo así a apachurrar? Qué bueno que no veo la cara de quien me lo prestó. Y les pregunto, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Por qué lo quieren? Porque vale lo mismo. ¿Qué pasa si agarro el billete, le doy otra vez la vuelta, lo sigo apachurrando y le echo tantita baba? Digo, ¿quién lo quiere ahora? ¿Quién lo quiere? Ahora lo quieren más porque tiene baba el guapito, ¿va? ¿Por qué lo quieren? Mi padre me decía, Rafa, a lo largo de la vida, todas las personas viviremos momentos complicados, momentos dolorosos, donde sientes que la vida te lastima, te apachurra y te estruja. Pero hijo, vivas lo que vivas, jamás vas a perder tu valor. Y la vida te va a dar la oportunidad de cuidarte, de procurarte, de rehabilitarte. E invariablemente a lo largo de tu vida vas a adquirir diferentes tipos de cicatrices. Pero aún y con esas cicatrices, Rafa entiende que jamás vas a perder tu valor. ¿Entrego billete, por favor? Sí, es la misma persona, ¿verdad? Me dice esto mi padre y es un ejemplo súper bonito. Me acuerdo de haberle pedido a mi papá un billete para ir a la escuela a decirle a mis compañeros cuál era mi valor, y cuando yo llego a la escuela ninguno de mis compañeros me hacía caso, no lo quisieron entender, y bueno, pues yo lo tuve que arreglar a mi modo. Como les decía ayer, me tenía que quitar los ojos y los perseguía por la escuela para asustarlos, y a raíz de esa situación me dejaron de decir cosas, ¿no? Y creo que empecé a hacer eso también por una cuestión muy sencilla, porque entendí efectivamente que el hecho de no tener uno de mis ojos no cambiaba mi valor. Hoy podremos estar viviendo una posición que nos quita o nos pone cosas. Y si hoy la vida tiene abundancia y dices, el relojito, los zapatos, el tenis, el coche que está allá afuera, la casa, si vienes en autobús, si andas a pie, en bicicleta, si traes ropa de marca o no de marca, eso no determina tu valor. Esos son accesorios. Lo importante es lo que vamos construyendo y tener consciente el valor que tenemos como seres humanos, y que lo que estemos viviendo, eso no cambia ni resta lo que vales allá afuera en el mundo. Así es que esto para mí fue muy importante. De ahí a donde voy, pues a seguir creciendo, a estar en el high school, como le dicen aquí, en aprender los deportes. A mí me gustaba el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano. Pues en Durango tenía la oportunidad de practicar estos deportes. Durango es la ciudad donde yo vivo. Y a los 16 años, yo empecé a tener una relación muy estrecha con el alcohol y con las drogas. A los 16 años me fui a la casa de mis padres porque pensé que mis padres me estaban educando de la manera inadecuada. Yo decía, son otros tiempos. ¿Qué van a saber los viejillos cómo se vive ahora? Y qué equivocado estaba. En el peor momento de mi vida, cuando estaba en los más grandes excesos, me acuerdo de haberme despertado un día y ver todo borroso. Yo pensé que era la resaca, el hangover de todo lo que había bebido o me había metido una noche anterior. Dije, Rafa, regrésate a dormir y cuando despiertes todo va a estar normal. Pero cuando desperté otra vez,
No tenía ni siquiera la capacidad de ver mi mano a escasos 30 centímetros de mi cara. Tomé el teléfono, repito, 2 años sin hablar con mis padres. Me contesta mi madre y les digo, mamá, no estoy bien, no puedo ver. Y mi mamá me dice, Rafa, regrésate a casa. Me llevan con los doctores y me dicen que nuevamente tenía cáncer. Tenía cáncer en mi otro ojo, pero ahora en un cablecito del ojo que va conectado al cerebro. Por ende, no solamente estaba jugando el hecho de perder mi vista, sino también perder mi vida. Así es que yo le digo al doctor, doctor, tengo 18 años, soy muy joven, tengo muchas cosas que hacer, a mí no me importa quedarme ciego, usted opéreme. Y sí, era la decisión adecuada, sin embargo una decisión algo aventurada, porque a los 18 años no tienes ni la más mínima idea de lo que es vivir en un mundo de completa oscuridad. Y a mí me gusta recordar esas cosas que vivimos y nos marcan. Y no se trata de estar pensando en el pasado y lo que vivimos para hacer drama y, ay, es que yo sufrí mucho de chiquito y de chiquita, es que no sabes por todo lo que he pasado. No, es para darle un reconocimiento a todo lo que nos hemos enfrentado y por lo cual estamos aquí el día de hoy. Yo recuerdo ese 6 de noviembre del 2006, un día en la ciudad de Guadalajara. Eran alrededor de las 6 de la mañana y yo estaba llegando con mi madre a la clínica donde me iban a operar. Cuando llegamos al hospital, una enfermera nos abre y nos lleva a la habitación donde iba a llenar mis datos y donde iba a esperar el llamado de los médicos. Cuando estamos ahí, le digo a mi madre que quiero estar solo, que quiero pensar lo que estoy a punto de vivir. Cierro la puerta, apago las luces y todo eso se vuelve en completa oscuridad. Decía, ¿de verdad? ¿Así voy a vivir de aquí en adelante? ¿Va a valer la pena aferrarme a esto? Yo lloraba, gritaba, le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? Y no eran los porqués. Eran los para qué, pero en ese momento no había respuestas. Estaba asustado, estaba estresado. Y después de un rato me doy cuenta que por una pared empieza a salir un poco de luz. Me acerco, era una ventana, recorro las cortinas y me daba cuenta que estaba empezando a amanecer. A lo lejos se movían cosas. Seguramente eran carros, eran personas que empezaban a caminar, a transitar. Y decía, no es posible que esto es lo último que voy a ver. Cerré las cortinas y ya ni siquiera estaba convencido de querer salir de ese lugar. Después de un rato, alguien me toca la puerta y me dicen, Rafael, es hora de irse. Repito, con mucho miedo me acerco a la puerta y cuando la abro, enfrente de mí está la silueta de una mujer. Esa mujer era mi madre. Y con la poca visión que me quedaba, me acerqué a ver sus ojos, sus mejillas, su nariz, su boca. Me hubiera encantado ver una sonrisa en el rostro de mi madre, pero el momento no era para sonrisas. Lo único que podía hacer era ver su rostro como lo último que vería. Cerrar mis ojos y decirle al oído, te prometo que todo va a estar bien. Después de ahí me llevan a quirófano y tras 6 horas de cirugía, tras 6 horas de una operación, me quitan mi último cáncer, pero también me quitan mi último ojo. A partir del 6 de noviembre del 2006, la ceguera me acompañaría hasta el resto de mis días.
¿Y qué haces cuando la vida te sacude de esta manera? Cuando la vida te cambia tu realidad por completo. No te levantas y le echas ganas porque las ganas no bastan. Y dudas. Y como se los decía ayer, en mi caso, yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? Estaba enojado con Dios. Si yo no soy una mala persona, ¿por qué me haces esto a mí? Y es típico la comparativa de decir, tantos asesinos, violadores que hay afuera, ¿por qué a mí? Pero me daba cuenta, o me daría cuenta, que esto era algo más grande de lo que piensa el ego. Recuerdo que cuando nos regresamos a casa, esta era mi nueva realidad. Y decir, ¿y ahora cómo me voy a enfrentar a la vida? ¿Qué voy a poder hacer? Mis papás me decían, Rafa, nosotros aquí vamos a estar para cuidarte y para apoyarte, pero es por un tiempo limitado, porque nosotros nos iremos y tienes que buscarte tus propias herramientas y ser parte de la vida y de la sociedad. Tienes que regresar a estudiar, no sabemos cómo. Y mis papás me recalcaban, ve y estudia. Y yo creo que estaban preocupados, menso y ciego, como que no es buen combo, ¿no? Y recuerdo que regreso a estudiar y ahora venían los grandes problemas. Imagínense, una persona ciega llega a la escuela y nadie se acercaba a platicar o a hablarme. No sé si es porque estoy grandote, porque era el nuevo o porque era ciego. Y después entendí que a las personas les daba miedo platicar conmigo por cometer un error, que a lo mejor alguien llegaba y me decía, hola Rafa, ¿cómo estás? Oye Rafa, ¿ya viste? Ay, madre, le dije, ¿viste al ciego? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Pues en inglés no se usa el viste literal, es see you tomorrow. O sea, en español es te veo mañana. Ay, madres, pues ¿cómo te veo si no me ves ciego, no? Yo no puedo ir por la vida diciéndoles, mañana te huelo, te bañas. Pues no. Y a las personas les daba mucho miedo esta interacción. Y recuerdo que decía, ¿cómo le hago para que las personas le pierdan el miedo a esto? Y me acuerdo que empecé a contar chistes. En una ocasión estaban mis compañeros sentados en círculo contando chistes. La maestra se había ido del salón de clases. Y entonces, pues yo siempre solo en un rincón me levanto y empiezo a arrastrar mis sillas con ellos. Entonces todos se quedan como, chingo, se levantó el muerto, ¿qué pasó? Ya saben que Andrea Bocelli es un cantante ciego, ¿no? Y yo les pregunto, oigan, ¿ya vieron el nuevo carro de Andrea Bocelli? Y ellos me dicen, no. Yo les contesto, pues él tampoco. Entonces todos se quedan así como de, güey, lloro, río, ¿qué le digo con esto? Pero la forma de levantar la mano y decirle, señores, no pasa nada, me río de lo que tengo, esta es mi realidad, esto es lo que soy, esto es lo que me acompaña. Y entonces eso daba pie a que las personas se acercaran conmigo a querer disipar dudas. Oye, Rafa, pues platícanos, ¿qué se siente ser ciego? ¿Cómo es tu vida? Había personas que me hacían preguntas muy inteligentes, otras muy obvias. Nunca faltaba quien me decía, oye, Rafa, ¿y cómo vas al baño? Yo, pues depende de lo que tenga ganas, güey, parado, sentado, ¿no? Nunca faltaba quien me decía, oye, Rafa, ¿y nunca te has equivocado? ¿Nunca te has puesto un zapato de uno y otro de otro? Y yo, oye, soy ciego, no pendejo, espérate, ¿no? Pero ¿ustedes creen que si yo no hubiera tomado esta actitud, esta iniciativa, alguien iba a solucionar esas barreras por mí? No. ¿Cuántas veces necesitamos ayuda, necesitamos comprensión, queremos que la gente sea empática, pero no levantamos la mano? Pero no comunicamos. La empatía, la ayuda, el amor, la comprensión no nace por obra del Espíritu Santo. Hay que verbalizarla, hay que compartirla, hay que contagiarla, hay que hacerla visible. Y ahí es donde llega esa ayuda. Ayer les hacía el ejemplo de ayúdate que Dios te ayudará, pues es prácticamente esto. Y entonces, como yo ya llevaba esta forma de socializar, ahora venían los grandes retos de mi vida. ¿Y cómo voy a estudiar? Y pues están de acuerdo que no puedo voltear a ningún lado a copiar. Afortunadamente hoy hay tecnología donde yo ya podía utilizar un celular, cualquier cosa, y ahí ya iba llevando mis estudios y todo increíble. Pero la otra parte es cómo llevaba mi fe, mis emociones, porque seguía sintiendo ese vacío. Yo tenía que canalizar todo lo que sintiera en mi mente y en mi corazón, por muy cursi que se escuche.
Tenía que canalizarlo con otras actividades y ahí fue el deporte. Recuerdo que en el deporte encontré este camino donde yo me sentía mejor. A lo mejor las endorfinas, a lo mejor la adrenalina, pero era increíble. Y haciendo esta historia corta, recuerdo que a los pocos meses que yo empecé a correr, empiezo a calificar en estas olimpiadas adaptadas para personas ciegas. Empiezo a ganar medallas de oro, de plata, en Durango, en México. Empiezo a ir a mundiales, voy a paralímpicos. Y en esas justas deportivas me di cuenta lo que realmente significa la palabra discapacidad. Sé que en Estados Unidos les dicen disabled, pero acá es discapacidad. Y todo el mundo este término lo utiliza como con lástima. Se acercan a una persona con discapacidad y le dicen: mira, dame tu manita para que te sientes en tu sillita con tu mochilita. ¿Por qué todo en diminutivo? ¿Por qué todo con tanto miedo? Y justo eso nos pasaba en esos eventos deportivos. Iban llegando las personas, no sé, en sillas de ruedas, y todos decían: ay, es que las personas de sillas de ruedas son ángeles. Iban llegando los de síndrome de Down, esas son bendiciones. Y ahí vamos los ciegos, esos son guerreros. Perdón, pero no somos ángeles, ni guerreros, ni bendiciones. Somos personas comunes y corrientes. Y ayer se los decía, voltéense a ver entre ustedes. No hay ninguno igual. Todos pensamos, hacemos cosas diferentes, tenemos alcances diferentes. Es como si yo les dijera: ¿tú puedes subir el Everest? Y me contestaran: no, discapacitado. Pues no. Cada quien tiene sus alcances y sus habilidades en la vida. Y eso es lo maravilloso de este mundo. Entonces entendí que una discapacidad no era no tener una pierna, un brazo, un síndrome, o como en mi caso no ver. Que la discapacidad era una condición de pensamientos y de emociones. Que la discapacidad, escuchen bien, que la discapacidad es tener miedo, es ser conformista, es ser flojo, es la falta de atrevimiento ante la vida, y yo no me estaba comportando como una persona con discapacidad. Así es que dije: ahí nos vemos, yo no voy a permitir que me segmenten, que me clasifiquen en la vida, yo voy a buscar otras cosas. Y como el deporte me hacía muy bien, yo quería meterme al gimnasio, dije: pues es lo más fácil, lo más accesible, me voy a meter al gimnasio, a levantar pesas y me quiero poner todo musculoso, todo buenote. Estuve 3 años en el gimnasio levantando pesas, como nunca vi los resultados en el espejo, dije: la chingada de aquí, vamos a buscar otra cosa. Y entonces estaba buscando qué sí podía hacer, qué no podía hacer. Conocí a Jesús el Pichu Rivera, un gran amigo y que hoy en día es mi entrenador. Un día yo estaba corriendo en el parque de Durango y esta persona me atraviesa a mí y a mi amigo y nos dicen: chicos, espérense un momento, por favor. Perdón que los pare, sé que están corriendo, pero déjenme presento. Soy el doctor Jesús el Pichu Rivera, soy médico en deporte. Y Rafa, ¿qué crees? Tengo meses viéndote que practicas diferentes deportes, que haces natación, que andas en bicicleta fija, que vas al gimnasio, que corres. Me encantaría invitarte a que juntos hagamos un triatlón. ¿Te gustaría? Yo: sí, vamos a hacer un triatlón, Pichu. Perfecto, pues mira, mi escuela de alto rendimiento está en tal dirección, te espero el lunes para empezarte a evaluar y entrenar. Va. Cuando se va el Pichu, le pregunto a mi amigo: oye, güey, ¿y qué es el triatlón? ¿A qué le acabo de decir que sí? Y después me entero que el triatlón es un deporte que consta de 3 disciplinas: nadar, andar en bici, correr. Y nuevamente, tratando de hacer esta historia corta, Pichu se vuelve un ángel en mi vida. Una persona que me impulsa a atreverme a hacer algo diferente. Y cuando salimos de esa zona de confort, las posibilidades se multiplican. El 13 de julio del 2013 me convertí en el primer triatleta ciego en la historia de México, nadando 2 kilómetros, pedaleando 90 en bici, corriendo 21 en tiempo de 5 horas con 2 minutos. Les podría decir que fui el primer lugar de mi categoría. Y pues obvio, era el único ciego, tenía que llegar en primera.
Pero estas fotos que ven ahí son de ese día. Ahí estamos saliendo del agua. Van a poder ver, sí, tenía cabello, efectivamente. Ahí van a poder ver mi bicicleta doble y corriendo y llegando a la meta. Hace 13 años de eso. Pichu me abre el panorama de lo que se puede hacer, de que esto se convierte en un pretexto para conocer el mundo, para salir de esa zona de confort y creer. Ahí es donde entendí qué es la fe. Creer que hay algo más siempre, algo que te sostiene. Porque a pesar de que yo estaba peleado con mi fe, nunca me sentí solo. A pesar de que sintiera un vacío en mi corazón, siempre había algo que lo respaldaba. Y sí, puedo mencionar a mis padres, a mis amigos, pero hay algo más grande, algo que no se ve y que a veces no se toca, pero se siente. Y Dios tiene la manera de manifestarse de muchas maneras y a través de muchas personas. Y si yo no hubiera conocido a Pichu en mi vida, probablemente no estaría aquí, porque Él me abrió ese espectro de lo que allá había afuera en el mundo. Así es que Pichu me dice, pues empecemos a hacer otras cosas, vamos a romper barreras, a cruzar fronteras. Rafa, pues vamos a hacer ahora un Ironman. Y ahí va Rafa a hacer el Ironman, 4 kilómetros nadando, 180 en bici, 42 corriendo. Y como les dije ayer, me convertí en el primer triatleta ciego en la historia de Latinoamérica. Rafa, ahora vamos a correr en la montaña. Y yo, en la montaña, yo estoy ciego, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? Voy a ir corriendo en la montaña y me vas a decir, piedra, ¿dónde? En todos lados, madres, ¿para dónde le doy? ¿No? Y ahí vamos a la montaña y carreras que terminábamos, que no terminábamos, pero siempre yo terminando con los pies bien fregados, sin uñas, sangrados, pero intentando cómo ir mejorando las cosas. Y es que no sabes hasta dónde son tus posibilidades si no lo intentas. Probablemente yo me pude haber quedado a medias y jamás lograrlo, pero el hecho de intentarlo te da la posibilidad de saber en qué puedes mejorar o qué no. Y un día Pichu me dice, Rafa, va a llegar una de las carreras más duras del mundo a Zacatecas, de donde es mi querido Vicente. Y le digo, ¿de qué se trata? Así gritan en Zacatecas. Y me dice, va a llegar la carrera más dura del mundo dentro del triatlón a Zacatecas. Le entramos y yo, sí, pero me vas a explicar de qué se trata. Son 10 kilómetros nadando, 421 en bici y 84 corriendo en menos de 36 horas. Nuevamente, haciendo esta historia corta, ya teníamos una gran preparación y lo único que hicimos fue apretar unas cuantas tuercas. El 5 de noviembre del 2016 estábamos en esa línea de salida en un lago en Fresnillo, Zacatecas. Estábamos al lado de 29 atletas de diferentes nacionalidades. Había españoles, había americanos, había argentinos, había brasileños. En su mayoría éramos mexicanos. Y escuché unas de las palabras más bonitas antes de iniciar una carrera. Nos decían que no estábamos ahí para competir contra el resto de los atletas. Estábamos ahí para enfrentarnos a nuestra mejor y a nuestra peor versión. Y que el cuerpo humano por naturaleza, cuando está sometido a demasiado cansancio, estrés o dolor, por naturaleza busca un pretexto para parar, para rendirse, para tirar la toalla. Y ahí es de donde te sostienes de esas cosas que te motiven a dar una abrazada más, una pedaleada más o una zancada más. Nos sumergimos al agua, el ritmo cardíaco a tope, empezando a bracear, a sincronizar la forma de respirar. Y después de 3 horas y 22 minutos salimos de los 10 kilómetros nadando. Llegamos a la zona de transición, nos pusimos la ropa de ciclismo, teníamos 421 kilómetros enfrente de nosotros, íbamos pedaleando, horas buenas, horas malas. En Zacatecas hay mucha montaña, así es que fue una etapa de ciclismo dura.
Después de 14 horas y 50 minutos, terminamos los 421 kilómetros de bici. Yo me bajé cansado de la bicicleta, casi me despido de beso del asiento. ¡Uf, ¡qué cansado! De ahí nos fuimos a la zona de transición. Venían los 84 kilómetros corriendo, 2 maratones de Chicago. Nos pusimos los tenis y empezamos a trotar. Ahí nos avisan que vamos en el 6º lugar de la carrera y nos emocionamos. Horas buenas, horas malas, la fatiga, el cansancio acumulado. Y en un punto recuerdo que 2 atletas me rebasaron, pasaron corriendo al lado de nosotros y yo quise apretar el paso, quise correr más rápido para que no se me fueran. Pero conforme corría, mi forma de respirar se descomponía. Iba, mi forma de correr espantosa. Y mi amigo Laldo Calderón, con el que yo iba, me toma el pecho y me dice: Rafa, baja el paso. Esto se parece tanto a la vida. Muchas veces queremos ir al ritmo de los demás, pero no respetamos el ritmo propio, en el que hemos trabajado, en el que somos buenos. No respetamos quiénes somos y lo que hacemos. Bajé el paso, efectivamente recuperé mi forma de respirar, de correr, y Lalo remata diciéndome: aparte, esta carrera es como la vida, es tan larga que nunca sabes a quién alcanzas más adelante. Repito, horas buenas, horas malas, kilómetro tras kilómetro, y un poquito abajo de las 9 horas, en las 8 horas y 50 minutos, estábamos en el kilómetro 83. Lo íbamos a lograr. Si suman todo el tiempo, tenía menos de 30 horas de las 36. Lo íbamos a lograr. Me iba a convertir en el primer Ultraman ciego del mundo. Y ahí le digo a mi amigo Lalo: güey, por favor, caminemos un poquito. Déjame recuperarme para cruzar la meta fresco para las fotos, güey. Y cuando empezamos a caminar, una camioneta se pone al lado de nosotros y de la ventana trasera se asoma mi madre. Mi madre, muy emocionada, muy contenta, me dice: hijo, te veo y me siento tan orgullosa de lo que hiciste. Yo volteo todo cansado y le digo: ay, mamá, ya vamos a acabar la carrera. Y me dice mi madre: no, Rafa, yo no hablo de la carrera. Hoy es 6 de noviembre del 2016. Hoy cumples 10 años de haberte quedado ciego. Me dice esto, sube la ventana y se va. Y yo: hija de tu madre, ¿cómo me dejas con estas noticias y te vas? Repito, muchas veces no estamos en conciencia de lo que vivimos, de lo que trabajamos, de lo que hacemos para estar aquí el día de hoy. ¿Qué has hecho para estar aquí, presente, vivo, viva el día de hoy? Todos los días debería de ser un motivo de reconocernos lo que hacemos, lo que logramos para estar aquí. Para mí ese día fue una gran oportunidad para voltear hacia atrás y darme cuenta de todo lo recorrido. Y no hablo de los kilómetros per se, de los kilómetros nadando en la bici o corriendo. Hablo de los kilómetros de la vida, la carrera de la vida, donde nací, mi familia, la abundancia y las carencias, los momentos de salud complicados, las aventuras familiares, mi inocencia de niño, cómo me quitaba el ojo y los perseguía, mi adolescencia, la primera vez que me enamoré, la primera vez que me rompieron el corazón, mis buenas y malas decisiones, mi segundo cáncer, mis emprendimientos o mexicanadas para adaptarme a la vida a oscuras, mi escuela, mi universidad, mi primer trabajo, mi primer pago, mis viajes, mis primeras carreras. Todo había valido la pena. Así es que lo único que me restaba ese 6 de noviembre del 2016 era voltear mi cabeza hacia enfrente y convertirme en el primer y único Ultraman ciego del mundo hasta el día de hoy.
Ultraman ciego del mundo a 10 años. Claro que sí. Claro que sí. Felicidades. Felicidades, referente, lo mereces. Aquí está el hombre, a 10 años de que perdió la vista. Aquí está con nosotros, aquí en Fresnillo, festejando él, porque él es un festejo. Esto no es un dolor, es un festejo para él. Un hombre que se ha superado. Gracias. Y ese día, por supuesto que se vuelve un día bonito en mi historia deportiva, pero ser el primer Ultraman ciego del mundo no era lo más importante, no es lo que me llevé. Ese día empecé a dejar de luchar con mi realidad, empecé a abrazar con más fuerza quién era, que gracias a mi ceguera tuve la oportunidad de reinventarme y de convertirme en ese hombre que aprendía a disfrutar la vida, en ese hombre que trataba de hacer algo para dejar huella en este mundo. Entendí lo que en ese hospital no entendía, que no era el por qué, era el para qué. Ese día entendí que una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es haberme quedado ciego. Y cuando digo esto, muchas personas me preguntan, Rafa, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿No te gustaría volver a ver? Yo, ni madres, me quedo sin trabajo, ¿yo para qué quiero volver a ver, no? ¿Cuántas veces no luchamos con nuestra realidad en vez de capitalizarla, en vez de aprovecharla? Y no creo que todos tengamos las mismas oportunidades en la vida. Definitivamente no. Y que si le echas ganas te va bien, tampoco. Pero creo que con nuestra realidad podemos al menos intentar crear una vida digna, dejar huella en los demás. Y dejar huella no se trata de ser reconocidos y aplausos, sino de verdaderamente sembrar algo en alguien. Porque no venimos aquí, dirían en mi pueblo, a lo pendejo. Venimos aquí a siembrar en este mundo, a ayudarnos a construir. Por eso somos una sociedad, por eso somos grupos, por eso decidimos vivir en pareja, porque si no la vida sería en lo individual. El deporte se convirtió entonces, desde ese día, el medio en el que yo quería contar historias, y entonces todo el tiempo estaba buscando, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Ahora dónde puedo ir? En 2018 yo tuve una novia que era montañista y mi novia me dijo, oye gordo, ¿y si vamos a subir la montaña más alta de México? Esa es una de mis primeras fotos de montaña, sí es esa, ¿verdad? Es una de mis primeras fotos de montaña. Y me dice, ¿y si vamos a escalar el Pico de Orizaba? Pues ahí voy siguiendo a mi novia porque donde gobierna capitán no manda marinero. Y voy con ella. Increíble. Subir mi primer montaña, el Pico de Orizaba, a 5,630 metros de altura, que son como 16,000 pies. Fue algo espectacular, pero complicado para mí. Yo decía, ¿cómo carajos le hice para estar aquí trepado arriba? ¿Cómo? Y me di cuenta que mientras más me ponía en exposición, mis sentidos se desarrollaban más, porque todo el mundo asume, ¿se quedó ciego? No, pues ya debe tener los sentidos bien fregones. Y no, los sentidos no se desarrollan por obra del Espíritu Santo. Tienes que salir allá afuera a estimularte. Y me di cuenta que se me estaba desarrollando esta capacidad que tienen los murciélagos, que si yo hago este sonido rebota y sé más o menos las dimensiones del lugar sin siquiera tocarlas. Que si yo hago esto, sé que aquí hay alguien sentado de azul. No, no es cierto, eso no. Pero más o menos algo así. Y estos eran elementos y herramientas que yo utilizaba en mi día a día, que yo podía ir caminando por las calles y decir, a 2 metros tengo un carro, y lo rodeaba, y la gente me decía, como que sí ves poquito, ¿verdad? Yo, no, si quieres me quito los ojos para que veas que no. Y esto se volvía una completa aventura. Decidí que quería explorar el mundo a través de las montañas, iba conociendo a las personas adecuadas, que se iban siendo
o convirtiendo en mis partners de vida. Y ahí decidí que quería emprender un camino por el mundo, subir las montañas más altas, más bonitas, más emblemáticas. Pero cuando construimos sueños y cuando queremos una mejor vida, tenemos pensado que el esfuerzo nos debe dejar agotados, que si no llegas a tu casa exhausto o jodido o cansada o arrugada o con dolor, es que no lo diste todo. Y a veces se nos olvida que todo lo que construimos también se disfruta y también se divierte. Y eso me lo enseñó el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Do you want to see? Yeah. On my eyes. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Why you remove your eyes? Because I have to wash. Did you know he's blind? Do you know? No bear, amigo. I was no. You didn't know? I didn't know, yeah, that we see. Yes, he's blind. Yes. Bueno, pues estamos en Machave, una aldea. En donde vamos prácticamente a aprovechar para entrar por aquí y es la ruta que vamos a hacer rumbo al Kilimanjaro. Vamos para allá. Al campamento número 2, 3,800 metros, chiquitín. Breakfast almost ready, chiquitín. Escalón mediano. Acá te espero. La gente. Increíble la gente. Eso es de lo más bonito. I didn't know, my friend. Wow. Now you're gonna have nightmares, my friend. Yeah. With those eyes. Chingon is good. Chingon is good. Yes. Yes, good. So when you say I'm good, Yeah. I'm chingon. I'm chingon. ¿Cómo estás? Chingón. Eso. ¡Ya me cansé! ¡Vámonos! Se acaba de aventar una escalada espectacular. A 1 hora de la cumbre. ¡Vamos! ¡Último pegue! ¡Despacito! Tronco pequeño. ¡Cumbre, chiquitín! ¡Cumbre en el Kilimanjaro! ¡Mexican Machine! ¡Viva Tanzania! Gracias. Teníamos la fortuna en este equipo denominado Cordada Obscuras. En la montaña los equipos se nos llama Cordadas y Obscuras porque, pues bueno, había un integrante ciego. Tuvimos la fortuna de recorrer más de 30 países, llegando a las cimas de todas las montañas que intentábamos. En 2021, después de pandemia, se abrió la posibilidad de ir a la montaña más fría del mundo y que está aquí en Alaska, el Denali. Video que vieron ayer quienes estuvieron ayer. Fue una gran odisea esa montaña. Obviamente grabamos las partes bonitas porque lo complicado no decíamos, nos vamos a morir, saca la cámara por favor. Pues no. Pero grabamos lo más bonito del viaje, estas reflexiones. El 30 de junio del 2021 llegamos a la cima del Denali. Cuando regresamos a México, éramos unos rockstars en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los medios de comunicación nos estaban esperando y nos estaban entrevistando. Yo tenía meses que no visitaba a mis padres en su casa. Y como veníamos saliendo de pandemia, se podían tener estas entrevistas a través de Zoom, de Google Meet, de Teams. Y les pido a los medios de comunicación si me dejan tener la entrevista en casa. Me dicen que sí, tomo un vuelo a Durango y les caigo de sorpresa a mis padres. Cuando toco la puerta, sale mi madre y emocionada me dice, hijo, ¿cómo estás? No te esperábamos aquí, qué bueno que llegas. Sale mi padre y Rafa, ¿cómo estás? Por favor, pásale, hijo. Yo voy cargando mi duffel bag y entro y empiezo a abrir mi mochila y les enseño todas mis cosas con las que yo escalaba. Les platicaba para qué eran las cuerdas, los fierros. Mis papás no entendían nada de lo que les decía, pero estaban felices de que estuviera ahí. Eso fue un jueves, sin aparentes signos de enfermedad.
estábamos haciendo una carne asada en casa de mis padres el domingo y de manera abrupta mi madre muere de un paro al corazón en mis brazos. Se iba la persona que más he amado en la vida. El amor de mi vida estaba muriendo. Y ha sido lo más difícil que me ha tocado vivir. Venía de hacer una de las hazañas más grandes en mi carrera deportiva, pero se estaba yendo al mismo tiempo mi madre. Y la verdad es que no sabía cómo llevar esto. Fueron meses sumamente dolorosos, meses donde me levantaba y hacía lo que hace un adulto funcional: trabajar, resolver, pero sentía un gran vacío en mi corazón. Me hacía mucha falta mi madre. Y me acuerdo que buscaba una forma para llevar este dolor. Y la montaña representa algo más que escalar. La montaña siempre ha sido, desde las Sagradas Escrituras, ese contacto cercano con Dios. Y entonces, acercarme a pasos de mortal a la cima de una montaña era estar cerca del cielo, era estar cerca de mi madre, era irla a visitar. Estar ahí y decirle: te extraño mucho, mamá, me haces mucha falta. Escribir su nombre en el hielo y bajar esperando regresar pronto. Así iba llevando mi duelo, hasta que en 2023 se nos da la oportunidad de escalar la montaña más alta del mundo. Yo estaba súper motivado porque me dicen: Rafa, pueden ir al Everest, los patrocinadores les dieron el presupuesto, están entrenados, aprovechan. Y yo, sí, vamos. Y más motivación era porque yo podía cerrar mi duelo ahí con mi madre. Le podía dejar el último beso en el punto más cercano al cielo, en la parte más alta de este globo terráqueo. Motivado estaba de sobra, pero también siempre me gusta decir, disculpen por mi francés, pero no hay nada más peligroso en la vida que un pendejo entusiasmado. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer lo que tienes que hacer. No todo es con motivación. Y entonces nosotros nos pusimos a entrenar, a buscar lo que era necesario y empezamos esta gran expedición. Ustedes me dirán, ahí está la foto. Ahí tengo atrás de mí la montaña más alta del mundo. En 2023, en abril del 2023, iniciaríamos esta expedición a esa montaña emblemática. El Everest es una montaña situada en la cordillera de los Himalaya, puntualmente en la frontera de Nepal y China. Nosotros tomamos un vuelo a Katmandú, la capital de Nepal, y cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que la dinámica de vida era completamente diferente. Los ruidos, los olores, el sonido e incluso la energía que emanaba ese lugar. Después de pasar unos días en la capital, tomamos un pequeño vuelo que nos llevaría a un pueblo llamado Lukla, donde ahí iniciaría nuestra caminata al Base Camp del Everest. Desde los 2.200 metros de altura iniciamos a caminar. Y sabía que con cada paso se iba construyendo una historia. Me dejaba perder por el entorno, sintiendo el frío, cómo recorría cada parte de mi cuerpo, cómo soplaba el viento. Escuchar la fuerza de los ríos convertido gracias al deshiele de los glaciares. Y así como escuché libros, películas e historias, recordaba esas grandes hazañas que se habían realizado en esa montaña, pero asimismo de las personas que no lo lograron y que incluso
muchos y muchas de ellas jamás regresaron a casa. Tras 9 días de estar caminando en esa cordillera de los Himalaya, llegamos al campamento base del Everest, a 5.340 metros de altura, y el lugar que las siguientes 5 semanas se iban a convertir en nuestro hogar. Pero el Everest no es solamente una montaña en la que te posas o te paras en sus faldas y la subes de un solo jalón, de un solo pegue, como decimos los montañistas. El Everest es una montaña de 8.848 metros de altura, alrededor de 28.000 pies de altura. Altura a la que vuelan aviones comerciales y donde por naturaleza el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir. Pero los retos de esa montaña no solamente es su altitud, son las bajas temperaturas, las avalanchas constantes y los desprendimientos de bloque de hielos de tamaños de edificios que arrasan con todo a su paso. Entre el campamento base del Everest y la cima hay 4 campamentos intermedios. Campamento 1 a 6.100 metros de altura, campamento 2 a 6.700, campamento 3 a 7.300, campamento 4 a 8.000 metros y Summit. Nosotros tenemos un proceso como el que hacen los atletas olímpicos. Necesitamos subir, generar estrés en el cuerpo, menos oxígeno, pasar unos días en campamento 1, volver a campamento base, recuperar oxígeno y nuestro cuerpo va creando glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es aquello que nos permite movernos y escalar con bajas concentraciones de oxígeno. A esto se le llama rotaciones. Así es que durante semanas nos movíamos entre campamento 1, 2, 3 y 4. En la tercera semana, a mi compañero Omar Álvarez empezó a presentar malestares físicos. Decidimos ir a enfermería y ahí le dijeron que Omar tenía un edema pulmonar. Es decir, a Omar se le estaban llenando sus pulmones de agua. Omar podía morir, así es que un helicóptero llegó, lo evacuó y se lo llevó. Me quedé solo en el Everest y pensé que mi expedición se había terminado también, que era momento de regresar a casa. Pero una de las personas que ven ahí en el video, Gesman, un nepalí, se acerca y con el poco inglés que hablaba, me dijo que si yo quería ir a la cima, él me podía acompañar, que él había estado 5 veces allá arriba. Y creo que hay oportunidades que no se replican en la vida. A veces la vida no te da segundas oportunidades. Dije, yo estoy preparado, así es que voy a ir con él. Pero repito, como Gesman hablaba muy poco, había un pequeño problemita. Gesman me hacía señas y yo de, güey, sí te acuerdas que soy ciego, ¿verdad? No me hagas señas. Empezamos a tratar de buscar una forma de comunicarnos, escalar, subir, movernos. Y practicando en esa parte de los videos, nos cuesta mucho trabajo movernos bien. Y todo era practicar, confiar en alguien. Miren eso. Esos son videos de un documental que estábamos grabando. Pero fue bien complicado podernos adaptar uno con el otro y teníamos 2 semanas. Entre el 22 y el 24 de mayo se preveía que fuera una buena oportunidad para ir a la cima. Y ya después de haber entrenado Gesman y yo un poco, tomamos nuestras cosas, nos sentíamos fuertes, preparados y empezamos a subir por todos los campamentos hasta el campamento 4, 8,000 metros de altura. ¿Ven ahí mi rostro? Me veo demacrado.
No puedo hablar. 4 o 5 horas. Ya cumbre. Ahí estoy a 8,000 metros de altura. Ahí se le denomina la famosa Dead Zone, la zona de la muerte. Porque como no hay oxígeno, tus órganos empiezan a morir de poco a poco. Tienes unas cuantas horas para subir y bajar con vida. El 22 de mayo, Guessman y yo llegamos a ese lugar, nos preparamos una sopa y dimos el último pegue. En una noche particularmente fría, estábamos a menos 47 grados centígrados y buscábamos que cada paso generara calor, que nos irrigara sangre por el cuerpo. Guessman siempre 5 metros adelante de mí y yo lo iba siguiendo, lo iba escuchando tras la cuerda. Nos íbamos moviendo muy bien. Después de 3 horas, en un lugar que se llama el Balcón del Everest, una pequeña planicie, tomamos un descanso de 2 minutos, le di un sorbo a mi té negro y de la bolsa de mi pantalón, muchos de ustedes van a entender lo que voy a decir, saqué un Carlos V y una bolita de rocaleta, unos dulces mexicanos. Y si bien era mi azúcar y mi comida, era mi recordatorio que la verdadera cumbre era regresar a casa. Se me pusieron los ojos llorosos de saber que mi padre me estaba esperando, que mi novia me estaba esperando. Y seguimos escalando. Me encantaría ponerles más videos, fotos del ascenso, pero como todas tienen derecho de autor, no se las puedo publicar. Lo que sí les puedo decir es que el 6 de septiembre a las 9 de la noche en National Geographic van a poder ver mi película Everest a Oscuras. Este comercial fue patrocinado por Casa Iscale. Fue un momento increíble la experiencia de estar en esa montaña. Creo que un Everest lo subí con la preparación de 35 años de vida, con todo lo que aprendí a lo largo de mi experiencia, porque la toma de decisiones ahí es lo que te acerca a seguir subiendo. Por eso para mí un Everest se parece mucho a la vida. El 23 de mayo, a las 6:33 de la mañana, después de 10 horas de estar escalando ese último pegue, les puedo decir que este duranguense, que este mexicano, que este chavorruco, que este hijo de Dios, que este nuevo amigo suyo estaba parado a 8,848 metros de altura. Estaba en la cima del mundo. ¡Esta es la cumbre del Everest! Esta es la cumbre, chingado. En lo más alto del mundo, hermano, esto es para ti. Te amo, madre, hasta el cielo, cerquita de ti. Se me puedo perder de todas estas brujas que hay aquí a mi alrededor, pero la vida también se siente, la vida también se sueña. No. ¿Qué tal se ve la cima del mundo? Un día increíble, nuevamente, pero no lo más importante. Y prácticamente es hacia donde voy con este cierre de esta charla y esta conversación. Me quedo con la hazaña de haber escalado la montaña más alta del mundo, pero lejos de ser lo más importante. Tuve la oportunidad de despedirme de mi madre
y darme cuenta de lo perfecta que es la vida, del propósito que podemos tener y de las infinitas posibilidades que tenemos allá afuera. Ese día fuimos los primeros en llegar a la cima y tuve la chance de estar 5 minutos en silencio, metido en mis pensamientos y escuchando esa inmensidad a mi alrededor. Y me acordé que 17 años atrás estaba sentado en la misma posición en la esquina de una cama. Me acababan de dar de alta cuando me quitaron mi último ojo. Y en aquel lugar, 17 años atrás, estaba preguntándome, ¿qué voy a poder hacer ciego? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué me va a hacer feliz? ¿A dónde voy a poder llegar? 17 años después, repito, sentado en la misma posición, le daba respuesta a todas esas preguntas. Por eso, puntualmente, hoy yo quiero preguntarte y decirte, ¿cuál es tu Everest? ¿Qué es lo que tú estás escalando el día de hoy? Porque hoy yo no he venido a contarte historias de hazañas asombrosas y que digan, ay, mira, el cieguito es fregón, wow. Yo quiero venirte a dejar tangible a la mano lo que el ser humano con amor, con voluntad, con fe puede hacer. Todo lo que está al alcance de nuestras manos. Por eso, repito, la pregunta es, ¿cuál es tu Everest? ¿Qué estás escalando el día de hoy? ¿Con quién lo estás escalando? ¿Cuál es tu montaña? Y ojo, las de roca y de hielo, esas déjenmelas a mí. ¿Cuáles son las montañas de la vida que están escalando el día de hoy? ¿Una nueva relación? ¿El trabajo? ¿La fe? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿Un emprendimiento? Ese es tu Everest. Y hoy para mí representa mucho estar con ustedes en comunidad. En la montaña les dije, nos llamamos cordada y vamos atados a una cuerda por si uno de los dos cae, el otro tenga la posibilidad de sostenerlo y mantenerlo en vida. La cuerda no es solamente una unión física, representa valores, amor, esfuerzo, confianza, disciplina, trabajo en equipo. Creo que ustedes son una gran cordada, porque entre todas ustedes y todos ustedes hay una cuerda que los une porque van hacia el mismo sentido. Razones diferentes, sentidos similares. Y aquí, como grupo, sostenidos de la mano de Dios, si uno cae, están todos los demás para sostenerlo. Por eso son una gran cordada. Por eso para mí el día de hoy estar aquí con ustedes representa mucho. Y me encantaría que me adoptaran y me aceptaran como parte de su cordada. ¿Cuál es tu Everest? Repito, yo no vine a vanagloriarme de éxitos. Vine a dejarte tangible lo que puedes hacer como ser humano. Las respuestas, las preguntas yo te las hago. Las respuestas las tienes tú. No las tienes que decir al aire. Dilas para ti. Pero más que verbalizarlas y pensarlas, hazlas reales. O al menos inténtalas. Quiero darle las gracias de verdad por dejarme estar aquí, por dejarme compartir un rato con todas y todos ustedes, por este cariño en Chicago, por saber que hay mucha gente de mi tierra, Durango, pero de otros lados más, que como se los decía ayer, yo vengo a dejarles algo, pero creo que siempre me llevo más de lo que aprendo con cada uno y cada una de ustedes con las que he tenido la chance de charlar. Y definitivamente sé que no es la última vez que los voy a ver, oler, escuchar. Se bañan. Gracias. Gracias. Y me gusta cerrar siempre de una manera muy particular. A mí la música y lo que esto genera me encanta. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Prácticamente con esto me voy. Esto es un regalo para todas y todos ustedes.
Ahí en los comandos necesitamos buen audio, buen nivel para que lo sientan, lo vibren. Nadie los va a juzgar por cómo se comporten, lo que digan, cómo reaccionen. Esto es para ustedes. Vívalo así. Prácticamente estos son mis últimos 5 minutos, pero el regalo es para ti. Siéntelo, escúchalo, abre tu mente, abre tu corazón, trasládate al aquí y a la hora y a lo que quieres. Sometimes we have to hear no 99 times before we can get to our yes. Sometimes we have to repeatedly fall before we can stand our ground. It doesn't matter how many times you fall or how many no's you get. It only takes one yes for things to change. You only need that one door to open for you. It's very easy to get caught up in the negative, the locked doors, and the rejections, but they are not the problem. They're part of the process. They're what we have to go through to get to our destination. And one of the greatest things you can do for yourself and your goals is to depersonalize these locked doors. They're not the world working against you, they are the world working for you, bringing you one step closer to the path that you need to take. You are exactly where you're meant to be. Y efectivamente, familia, hoy estamos en el lugar que debiésemos de estar, pero aún hay más. Hay una vida allá afuera que aguarda por nosotros, una historia que tiene que seguir siendo escrita, porque la vida es un camino maravilloso, que vale la pena aferrarnos a ella, porque hay personas, hay situaciones, hay momentos que elevan la mente, el corazón, el espíritu, y en cada paso que damos, estamos dejando huella en la vida de las demás personas. Pero invariablemente la vida tiene sus contrastes, sus claroscuros. Personas que se van y no regresan. Enfermedades, batallas que no ganamos, miedos, incertidumbres. Momentos muy dolorosos, pero esos momentos no son una constante y no permanecen para siempre. Son momentos que probablemente son una transición, y si el día de hoy crees que estás tocando fondo, tocar fondo no es malo, porque tocar fondo no es caer en un abismo. Tocar fondo es caer en un lugar donde en algún momento habrá terreno firme. Y lo único que te queda es levantarte y seguirte construyendo, reinventarte, sostenerte de esas cosas que te hacen feliz. No importa cómo te esté tratando la vida, tu valor no cambia. Eres perfecto y eres perfecta. Yo te invitaría, como siempre les digo a las personas, y que es mi grito de guerra: sal y fáltale el respeto a la vida. Y faltarle el respeto a la vida es ponerle un sí donde te decían que era un no. Faltarle el respeto a la vida es ser coherente con lo que quieres y hacia dónde vas. Faltarle el respeto a la vida es sentirte orgulloso y orgullosa de la vida y de la historia que estás escribiendo. No estás solo, no estás sola. Estás de la mano de Dios y de esta gran cordada que te acompaña el día de hoy. Durante mucho tiempo a mí me dijeron que mis sueños y la vida que me tocaba vivir era complicada, era peligrosa, que el camino se tornaba difícil y que muchos de mis sueños y de la vida que yo quería emprender era imposible. Y no creía en lo imposible
hasta que me convertí en lo imposible. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los colme de bendiciones. Gracias por abrirme las puertas de este lugar y de su corazón. Un fuerte aplauso, por favor, para Rafa. Rafa, te tenemos un pequeño regalo. Ahí fue. Se acabó el video. Un fuerte aplauso para Rafa, por favor. Sin duda alguna, creo que puedo hablar por todos los que estamos aquí presentes en decir que Rafa, tu persona, tu esencia es un regalo de Dios para nosotros y estamos muy, pero muy agradecidos de poder tenerte aquí con nosotros, de poder estar en comunión contigo, de que nos platiques sobre tus experiencias, sobre tu trayectoria y sin duda alguna creo que nos has devolvido el compás en nuestras manos y nos dejas no solamente abriéndonos a nuevos panoramas y recordándonos nuestro valor como seres humanos que indiscutiblemente están arraigados a la esencia que tenemos en nuestra imagen y semejanza a Dios, ¿verdad? Y como dices tú, no te vas aquí siendo Rafa el guapito o el atleta, el emprendedor, eres nuestro amigo, eres parte de nuestra familia y siempre vas a tener un lugar aquí en nuestra casa. Gracias. And before to leave you guys, I want to say sorry. Obviously, you can notice English is not my native language, so it's hard for me to try to explain what I was saying. But guys, some of you, I know you don't speak Spanish, but I hope someone translate to you what I was saying, and it doesn't matter if I speak English or Spanish. Here you have a new friend. Thank you so much. Un aplauso para Rafa.